Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya en comunicación con nuestro compañero Norberto Beto Olivares, abogado. Beto, vos digamos, yo diría casi desde el día 1, que estás llevando el caso de David Moreira, un caso muy emblemático aquí en nuestra ciudad porque fue el linchamiento de un joven. Él va a robar una cartera. David no tenía ningún tipo de antecedente penal. Creemos, obviamente, que fue su primer intento, de hecho, delictivo, si se quiere, realmente un pibe muy joven, laburante. Bancaba gran parte de su familia, su mamá, sus hermanitas, hermanitos, va con otra persona al robo de una cartera, es rápidamente detenido, ciertamente por los vecinos, pero no solamente es detenido por los vecinos y en todo caso, bueno, nada, llamar a la policía, devolver la cartera y toda esta situación, sino que fue linchado violentamente. Beto, ¿qué nos podés contar? Bueno, como vos decís, buenos días ante todos, buenos días. Como vos decís, el 22 de marzo del 2014, o sea que hace 8 años y medio que sucedió este hecho. Como vos decías, David Moreira iba con un amigo, con un vecino suyo, en una moto, y en la calle Liniers, casi cortada Marcos Paz, en la zona oeste, para ubicarnos en la zona oeste de la ciudad de Rosario, el barrio Ascuénaga. Ellos se detienen porque ven a una persona, a una mujer que iba con su beba a un cumpleaños, llevaba a su chiquita a un cumpleaños en brazos, le ven una cartera y David se baja para arrebatarle la cartera. Esta mujer forcejea con David, empieza los gritos, y un barrio como el barrio Ascuénaga, que ya venía teniendo antecedentes respecto de cómo resolver el conflicto del pequeño delito, en este caso estamos hablando del arrebato de una cartera, ¿no? Empieza a gritar y yo diría que activó precisamente una furia vecinal que ya existía, o sea, que estaba potencialmente instalada en el barrio. Los vecinos salen a la calle, los persiguen, precisamente los persiguen y pueden perseguirlos porque una persona que venía en un utilitario, al ver el hecho del robo y al ver el hecho de que tanto David como su compañero pretendían escapar del lugar del hecho, los atropella por la parte de atrás de la moto, los hacen caer y no les queda otra que salir corriendo. Salen en dos direcciones distintas, la verdad que le tocó la peor parte a David, desgraciadamente, una tragedia de la más pública y de la más obscena que nosotros vimos en ese año. Justamente él confronta con un grupo de hinchas de Rosario Central, todos jóvenes, que precisamente ese día jugaba Central, acá en Rosario, precisamente hacían la previa frente a un club y a un kiosquito que había por calle Marcos Paz, topa con ese grupo de personas y este grupo de personas empieza a golpearlo. Lo golpea alrededor, no está muy bien determinado, porque nunca se pudo determinar, pero se calcula que entre 10 y 15 minutos le producen golpes en el cuerpo. Ya David no ofrecía ningún tipo de resistencia. Y lo terrible, digamos, lo paradigmático del caso es que le empiezan a patear la cabeza. Y la causa de la muerte, 3 días después, porque David muere el 25 de marzo del 2014, la autopsia decreta que la muerte producida sobre la humanidad de David tenía que ver con una muerte encefálica. O sea, le partieron la cabeza, le partieron la masa craneal a patadas. Y ahí, a partir de ese momento, empieza todo un debate social, yo diría un debate social, entre los que, digamos, inclusive no solamente respaldan este tipo de resolución del conflicto, vuelvo a repetir, del conflicto del pequeño delito, sino que aparte alababan la actitud de estos jóvenes que habían terminado con la vida de David en el suelo, sin ningún tipo de defensa, totalmente desvalido, una agresión absolutamente desproporcional que terminó con la vida de este chico que tenía 18 años y que era un albañil, un chico que trabajaba de peón, no podemos decir que era un oficial, sino que era un aprendiz de albañil que trabajaba y que juntaba sus pesos. En ese momento estaba juntando su dinero porque su hermana menor, la siguiente, Micaela, cumplía 15 años ese año y estaba, digamos, procurando bancarle la fiesta a Micaela.
Una fiesta. Beto, vos estuviste no solamente en la causa penal desde el día 1, sino que también se hicieron muchísimas actividades. Preguntarte si la totalidad de los vecinos y vecinas del lugar actuaron de la misma forma o hubo matices o por lo menos diferencias en cuanto al actuar. Muy interesante esa pregunta. Yo siempre tuve la percepción de que este tema, que se sigue repitiendo, o sea que, fíjate vos, estamos hablando de un caso del 2014, de hace 8 años y medio, pero indudablemente a partir de ese hecho, lejos de aminorar la cuestión de la aparición de estos casos, lo que ha sido es un verdadero crecimiento y una reivindicación de una parte de la sociedad de resolver el conflicto de esta manera. Yo siempre pensé que está en disputa, por lo menos se vio en ese momento que había una parte de la sociedad que, digamos, festejaba este tipo de hechos y había una parte de la sociedad que criticaba profundamente esta situación, ¿no? Inclusive hemos escuchado la palabra hasta del Papa. Claro, exactamente. Estamos hablando de un hecho que trascendió inclusive la frontera, no solamente de la provincia, de la ciudad de la provincia, sino también del país. Cuando el Papa Francisco dijo, fue terrible lo que he leído, y sentía que los golpes que les daban en la humanidad a David Moreira, yo lo estaba recibiendo. O sea, el Papa Francisco participó de este debate, la iglesia rosarina también, el obispo de Rosario, digamos, también repudiando, o sea, indudablemente había una disputa, un debate que es muy profundo, que no se puede resolver, inclusive no se puede resolver en un reportaje ni en un medio de comunicación, sino que tiene causas muy profundas, pero vuelvo a repetir, se generó toda una situación en donde mi visión como militante, ya no como abogado, era que nosotros teníamos que participar de esa disputa, y por eso yo propuse en su momento, 5 meses después, ir al lugar. En agosto, en un aniversario más el 22 de agosto, hicimos una actividad en el barrio, en el mismo lugar donde lo mataron a David. Y contactamos con cierta parte del barrio, que nos vino a decir de que indudablemente ellos repudiaban ese hecho. Esto es lo que uno a veces elucubra, especula, analiza, después la realidad te da la razón o no te da la razón respecto de lo que vos pensás de esa disputa. Ahí sobre esto quería consultarte, cuando se acercan estas vecinas o vecinos, yo no estuve en esa oportunidad, por eso te consulto, a ver, ¿cuál es la sensación que te quedó? ¿Era por miedo, porque ya se venían, digamos, habían sido procesados una cantidad de pibes ahí del barrio, que hay que decir que también eran pibes laburantes, digamos, casi todos son trabajadores, los que están al día de hoy procesados, digamos, indicados como los autores materiales de la muerte a golpes de David, ¿era por una situación de miedo o por una situación realmente de desproporción y realmente, este shock, digamos, de ver una persona matar a golpes en medio de la calle? Lo que nos dijeron algunos vecinos, es que este grupo que había participado del asesinato de David, había pasado por los domicilios de los testigos que habían sido citados por la fiscalía, habían pasado domicilio por domicilio haciendo una advertencia de que tuvieran cuidado con lo que iban a decir y que no se les ocurriera designar, o en todo caso, identificar a quienes habían participado. Vos imaginate que es un barrio, vos viste lo que es un barrio, vos conocés en un barrio, nosotros vivimos en un barrio, conocés la vida, conocés a los vecinos, los conocés inclusive de muchos años. Indudablemente hay muchos vecinos que conocen y saben quiénes fueron los que, en definitiva, le provocaron los golpes más letales a David. Eso sí sabíamos, pero a pesar de ese miedo, hubo gente del barrio que vino a la marcha. Por supuesto, no hizo una solidaridad activa, de repudio activo como hicimos nosotros, pero por lo menos tuvieron la actitud de participar en ese acto, que fue muy emotivo y muy choqueante para los familiares. Vos imaginate la madre de David, el padre de David, en el lugar donde habían masacrado a su hijo, ¿no? Fue una cosa muy, 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 digamos, terrible al mismo tiempo, pero muy simbólica desde el punto de vista de que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, ciertas organizaciones políticas, plantearon de acompañar ese evento en el sentido de plantar la idea
de que hay una parte de la sociedad que no acepta. Inclusive conocimos por el diario La Capital, el diario que, digamos, sí, el decano de la prensa argentina y aparte el diario más leído en esta región, que el presidente del vecinal, de la vecinal de Barrio Ascuena, al cual yo conozco hace muchos años, Oscar González, el gallego González, salió por La Capital abiertamente a repudiar el hecho. Y dice, yo no puedo creer que mis vecinos, los que yo dirijo en esta vecinal, puedan provocar hechos de esta naturaleza. Y también sabemos que recibió, Oscar, sin haber participado, solamente por esa declaración recibió muchas amenazas. Y siguen esas amenazas al día de hoy sobre los testigos que van a ir ahora en el juicio oral, que ya está designada la fecha. Sigue esa amenaza. O sea que no solamente que no hay ningún tipo de retrospección interna, ningún tipo de arrepentimiento, ningún tipo de reflexión respecto del semejante hecho, el criminal hecho que provocaron sobre una persona indefensa, sino que hay una reivindicación a través de sus redes sociales, de sus Facebook, que nosotros lo hemos seguido, respecto de haber, no solamente de haberlo hecho, sino de prometer que lo van a volver a realizar si se da en el barrio alguna situación. Tipo un cómic, digamos, pensando en esto de los superhéroes. Así es. Beto, también te quería consultar por el accionar de el posicionamiento de las docentes y los docentes, porque sí, eso fue muy importante, sí, creo. Hay una parte de los gremios de ANSAFE, fundamentalmente dos maestras de David. Por ejemplo, a David le gustaba, cada vez que se hacían actividades de tipo cultural, o hacían, las maestras proponían alguna cosa que tenga que ver con la poesía, con la música. A David le gustaba Luis Alberto Spinetta, o sea, era un fanático de Spinetta. No es de su época, digamos. No es de su época, pero él era, digamos, las maestras lo que refieren. Y bueno, refieren de todo lo que tuvieron que luchar para que David, por ejemplo, permaneciera en el colegio. Una cosa que hoy es una realidad, no solamente de David, sino de una cantidad muy importante de adolescentes que la escuela o la situación global no les permite mantener, porque bueno, tienen que dejar la escuela para ayudar a su familia, porque la carestía, la inflación, los problemas sociales, los problemas de empleo son tan estructurales, tan graves que bueno, hablaban de David y hablaban como todos los esfuerzos que ellos hicieron cuando él abandonaba por esas cuestiones el colegio, de ir a buscarlo, de ir a hablar con el padre, con la madre, de ir a hablar con él personalmente para seducirlo que vuelva al colegio, y David volvía. Estaba un tiempo y siempre que se producían esos hechos o esas actividades, siempre, digamos, una cuestión que siempre lo identificaba era su amor por Luis Alberto Spinetta. ¿Y la poesía? ¿Escribía poesías? Escribía algunas poesías, las tienen las maestras, inclusive se le hicieron en algunas de las actividades que nosotros hicimos. La verdad que hicimos marchas, movilizaciones, conversatorios, radio abierta, y siempre el gremio de ANSAFE dijo presente, porque el gremio de ANSAFE inclusive tiene una consigna de basta de matar a nuestros pibes, que son los pibes que ellos tienen como alumnos, digamos, ¿no? Y que viven permanentemente todo este nivel de violencia y todo este nivel de estigmatización, de criminalización respecto de los chicos, de los adolescentes, de los pibes que viven en las barriadas populares y que concurren a estos colegios. A mí me parece muy importante arrancar en esta entrevista, como lo hemos empezado hablando de David, quién era, digamos, porque siempre estamos hablando de causas judiciales, siempre parece que estamos hablando de expedientes y nos deshumanizamos a veces, porque cuando hablamos de un expediente judicial hay personas involucradas. Entonces me parece importante arrancar así. Antes de meternos ya de lleno en la causa judicial, porque ya dentro de poco arranca el juicio, quería preguntarte, la familia de David emigró, digamos, se fue no solamente de Rosario, de la provincia, se fue de la República Argentina. ¿Alguna reflexión sobre eso? Sí, bueno, ellos no pudieron tolerar esa presión de esa parte de la sociedad que trata de negrito choro, inclusive toda una andanada de conceptos que sale la puerta giratoria, salen por una puerta, entran por una puerta, salen por otra. Esto de agravar las penas para los menores, reformar la cuestión procedimental de cómo los menores son sometidos a juicio. Es un debate la verdad que es un debate casi permanente. Ahora está un poco bajo esto de la baja de la imputabilidad, la cuestión de la reforma de los códigos de procedimiento para
enjuiciar a menores, pero en realidad hubo una fuerte presión a través de más que nada a través de los medios y a través de las redes en estigmatizar a su hijo como un negrito choro, de los tantos que hay en la sociedad, y que lo único que, digamos, la única lugar que le corresponde en la sociedad es ser linchado y es ser asesinado de esa manera brutal, ¿no? Ella no se aguantó esa presión. Un hijo que, imagínate, como vos dijiste al comienzo, nunca había tenido un problema con la ley, jamás. Jamás había tenido una entrada ni siquiera en una comisaría. De hecho, todos pensábamos que ciertamente ha sido su primer intento, si se quiere, de hecho delictivo. Entonces, bueno, ese escarnio público no lo pudo resistir y se fueron a vivir a Uruguay. Están en Uruguay del año 2014, digamos, regalaron sus cosas, se regalaron su casa, sus muebles, y con ese dinerito se fueron allá, se instalaron, siguieron trabajando, siguen trabajando, o sea, son personas absolutamente para decirlo de alguna manera, con alguna caracterización teórica, son proletarios que viven de su trabajo y que no tienen otro. Y viven, digamos, a los saltos como vive cualquier familia de los sectores populares. Pero no pudo resistir y están allá. Se fueron todos juntos. Micaela, que ahora es la mayor de los hijos, se volvió a Rosario porque no se hallaba en el país. Viste, cuando vos sos adolescente. No querés. Los demás que se criaron de chiquititos, los otros dos hijos se criaron de chiquititos, se habituaron, hicieron su vida, su amistad allá. Y aparte Lorena tuvo a Luz, que es su hija, la tuvo allá en Uruguay, y medio que con esa situación, con esa instancia medio que reacomodaron su vida y están desde allá. Pero con Lorena hemos tenido permanente conexión, siempre ha estado preocupada por esta cuestión y por supuesto va a participar en el juicio de manera virtual. Vamos a pedir que se plantee de manera virtual, pero va a participar en el juicio. Bien, entonces, Beto, ya cerrando más o menos la nota, consultarte por la cuestión de el juicio. Porque la verdad que hay que decir que desde el momento uno hubo una carátula, hubo determinadas actitudes de aquellas personas imputadas, todos jóvenes, hay que decir todos varones jóvenes. Hubo actitudes de los testigos, digamos, pero también después hubo recaratulación de la causa y hoy vamos a un juicio 8 años después, ciertamente, 8 años y medio después, vamos a un juicio que ya, la verdad, inclusive todas aquellas personas que estuvimos, tenemos que ir recordando, tenemos la capacidad de memoria ya no es la misma. Claro, ya no es la misma, entonces preguntarte un poco si nos podés contar cómo arranca la primera carátula, cómo fue la actitud de los testigos, de los diferentes imputados y cómo llegamos a este juicio. Muy bien, digamos la calificación legal, porque se trata de la calificación legal inicial del fiscal que intervino en la causa, el doctor Manaponte, fue la del artículo 80, inciso 2 del Código Penal, que es un homicidio agravado por alevosía, que significa que vos cometés un homicidio con absoluta cuidado y reserva de tu vida. O sea, la víctima está en una condición de inferioridad tal que tu vida no corre peligro y actuás sobre seguro. O sea, vos actuás sobre ese ser que vos estás matando, actuás sobre seguro sin ningún tipo de complicación respecto de tu seguridad. Esa es la alevosía. Y nosotros la verdad que nos pusimos contentos porque veíamos que se quería, no solamente en una calificación legal, sino que era también una calificación social y política del hecho. Entonces estábamos contentos. Después por sugerencia del fiscal regional, cambia esa calificación de homicidio agravado a homicidio en agresión. El artículo 95, donde no solamente ya se cambia la calificación, sino se cambia la expectativa de la condena que se puede tener. Pasamos de una condena en expectativa de cadena perpetua, a una escala penal que va de 2 a 6 años. Y que, corregime en esta, por el plazo que han pasado ya procesados en la causa, no cumplirían ningún tipo de prisión efectiva. No cumplen porque son escarceladas. Hasta los 6 años todas las condenas son, no son escarcelables. No son de ejecución efectiva, no son de prisión efectiva. Se pueden cumplir esas condenas, ponerle que los condenen a 6 años, 5 años.
no van a ir nunca a la cárcel. Sí van a tener una prisión domiciliaria, van a tener una serie de limitaciones para viajar, para salir del país, para anunciarle, digamos, al fiscal o al juez de ejecución qué es lo que están haciendo con su vida, pero, digamos, la prisión efectiva nunca la van a cumplir. Eso cambió la calificación. Ante el cambio de la calificación, uno de los 3 imputados, un obrero metalúrgico precarizado de 22 años, el abogado plantea lo que se llama acá en el procedimiento santafesino un juicio abreviado. ¿Qué significa un juicio abreviado? Es una negociación que hace la defensa del imputado con el fiscal respecto del acuerdo de una determinada pena. Y en el año 19, hace 3 años, el 12 de septiembre del 19, este imputado acuerda con la fiscalía. Yo le pregunté a Lorena si estaba de acuerdo, me dio el ok, porque las perspectivas de condena, y aparte el hecho fundamental, nunca van a tener presión efectiva. Lorena me dio el ok y celebró ese procedimiento abreviado, se aceptó los 3 años y el año que viene este pibe, digo pibe porque es un joven, ¿no? Ser un pibe, sí. Cumple la condena, por supuesto, en su casa. Por supuesto, en su casa, con estas limitaciones que yo te digo. Los otros 2 que están implicados no quisieron abreviar, no quisieron plantear con la fiscalía un acuerdo. Es un sector social de la clase media urbana, podemos llamar, que tiene toda esta ideología de matar al que delinque, pero indudablemente que abrevan y contribuyen en las elecciones a darle consenso electoral a esta. Yo entiendo que ha sido esa y no otra motivación política de no tener una actitud de persecución judicial con una condena de perpetua a un sector social que indudablemente siempre mira, en el momento de las elecciones, mira a estas fuerzas que dominan el poder judicial y que le dan su política. Y el año que viene hay elecciones, así que por lo tanto hay que ver, estamos a un juicio en septiembre, a pocos meses de que ya arrancó, si se quiere, digamos, un poco la campaña y la campaña electoral, digamos, para el año que viene. Esto lo voy a decir y corre por mi cuenta, ¿no? Inclusive el último fiscal realmente que fue, porque hay que decir que en todos estos años, obviamente, los fiscales, obviamente en la carrera judicial que se va haciendo, fueron cambiando. El último fiscal, esto corre por mi cuenta, lo digo, me llamó la atención el grado de desconocimiento que tenía. Ciertamente creo que inclusive hasta gran parte de los oyentes que hoy nos están escuchando pueden hacerse ya rápidamente una composición o seguramente van a intentar saber más sobre el tema, ¿no? El grado de desconocimiento del fiscal, la verdad, era alarmante, ¿no? Creo que no solamente desconocimiento, casi compromiso y hastío, digamos, de que le tocara una causa como esto. Por eso digo, esto corre por mi cuenta. Yo te lo acepto. Yo pienso lo mismo. O sea, que también es un condicionante muy fuerte. Porque si no tenés al acusador público, yo soy el acusador privado, claro, pero si no tenés al acusador público con cierta energía, no quiero hablar de Luciani, no quiero ese estilo, ese estilo sobreactuado, pero, digamos, si tenés al acusador público en esa situación, un poco de desconocimiento y otro poco en esa actitud de decir, me tiraron esto, ¿qué voy a hacer con esto? La verdad que también... Pero, digamos, esas son las limitaciones en el campo de la justicia, que son limitaciones que ya las conocemos, pero sabemos que si se sigue manteniendo el reclamo, si de parte de los familiares, de las organizaciones populares, sociales, políticas, que siempre contribuyeron a plantear que se hiciera justicia con este caso, se movilizan, vuelven a reinstalar este debate en la sociedad, la posibilidad de torcer todas estas limitaciones y de lograr una condena que no va a ser una condena reparatoria, porque de ningún punto de vista. A Lorena siempre le he dicho, mirá, tengo mi límite como abogado, podemos llegar a una condena, pero eso no va a reparar nunca un hecho que es irreparable para cualquier madre, para cualquier padre, que la pérdida de un hijo en esas condiciones. Bueno, muy bien, Beto, ya 10:45 de la mañana, tenemos que terminar, solamente pedirte que nos recuerdes cuándo arranca el juicio. El juicio arranca el viernes 23 de septiembre. Estoy con la garganta tomada. Disculpa, pero tengo un enfriamiento del pecho ahí, pues se ve que empieza el viernes 23 de septiembre a las 8. Tenemos la semana siguiente, toda esa semana, hay 70
70 testigos, o sea que vamos a tener un juicio bastante que va a durar de las 8 de la mañana por lo menos hasta las 2, las 3 de la tarde. Y después el lunes, creo que es el lunes 3 de octubre, están los alegatos finales y después esperaremos en los 10, 15 días posteriores cuál es la sentencia a la que llega el tribunal, que es pluripersonal, son 3 jueces, que llega ese tribunal respecto de lo que le planteamos en el juicio. Bueno, muy bien, Beto, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, por la entrevista. Acá escuchábamos a Norberto Beto Olivares. Norberto Beto Olivares es un abogado histórico, les cuento aquí desde la ciudad de Rosario, militante de derechos humanos, ha sido uno de los precursores de la recuperación de la Casa de la Memoria, compañero de militancia nuestra, y también aquí en la Radio Popular Che Guevara. Aquí nos contaba este caso que ha sido muy renombrado, pero que hace ya unos años es muy silenciado, y nos parecía muy importante ya ir adelantando el comienzo del juicio. Por supuesto, la Radio Popular Che Guevara va a estar presente, va a estar cubriendo, y espero así también, no solamente para la radio, sino también para los Enredando y también para la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que es un caso emblemático que debemos tomar. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.